Muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Qué bueno que nos acompañen una vez más. Estamos en la segunda parte de nuestra serie, Un día después de la Navidad. Y no sé si a ti te pasará lo que a mí me pasó cuando inicié mi camino en mi relación con Dios, pero hice una oración que le llamaban la oración de salvación. ¿Y qué significaba eso? Significaba aceptar a Jesús como nuestro Salvador, que entrara en nuestro corazón, y eso de alguna manera nos aseguraría, o nos asegura, lo creo así, un lugar en el cielo. Y luego lo hice una vez, y después lo hice otra vez y otra vez, y lo hice muchas veces, cada que tenía oportunidad lo hacía. Y pasó el tiempo y después mis hijos fueron creciendo, lo hizo mi esposa también, esta oración de salvación. Y Caro y yo teníamos un interés que nuestros hijos también lo hicieran, sí, que ellos entendieran lo que significaba poner su fe en Jesucristo y ser un cristiano, y eventualmente entonces también hicieron su oración de fe. Jesús entró en su corazón y nuestra meta en las conversaciones que teníamos, Caro y yo, era, ay, Caro, sí, Alfonso, ¿qué pasa con que nuestros hijos sean cristianos y tengan una carrera profesional? Con eso nos damos por bien servidos. Ahora, la oración de salvación es muy importante para nosotros, quizá también para ti lo es, para otras personas es de una manera diferente. Es muy importante también en nuestra relación con nuestros hijos. De hecho, cuando nuestros hijos se han puesto rebeldes en algunas de sus etapas de vida, Caro y yo decimos, bueno, pero ¿te acuerdas que él o ella ya entregó su vida a Jesús hace tantos años? Y eso nos trae cierta paz en nuestro corazón. Pero de alguna manera el enfoque con esa manera de hacer las cosas, o eso que te acabo de contar, era entrar. ¿Entrar en dónde, Alfonso? Entrar en el cielo un día, ¿sí? Cuando ya no estemos aquí en el planeta Tierra. Pero cuando tú sigues a Jesús, cuando tú lo lees en los evangelios, el énfasis es muy diferente y no tiene tanto que ver con entrar en algo un día, sino más bien tiene que ver con participar en. Y participar en, ¿qué significa? Significa participar en algo hoy, ahora mismo, no en la eternidad, no un día cuando estemos en el cielo. El problema es que cuando reducimos a Jesús a solo alguien que perdona pecados y los perdona, a solamente a alguien que nos permite con esa salvación entrar al cielo, entonces nos perdemos de su principal llamado para nuestra vida, que es el de participar en algo en este preciso momento, ¿sí? Y pasa algo más todavía. Cuando no lo vemos de esa manera, cuando solamente vemos a Jesús como un Salvador, entonces nos convertimos en creyentes en vez de participantes. Ahora, en el primer siglo, con esos primeros seguidores de Jesús, estas dos palabras, creyentes y participantes, eran sinónimas, estaban mezcladas, y los creyentes participaban en ese movimiento que Jesús había iniciado, entendían algo que nosotros el día de hoy no entendemos. Ellos lo entendían con facilidad. Tú y yo lo pasamos por alto el día de hoy, y era que nació un rey que vino a establecer un reino totalmente diferente, un reino opuesto, un reino disruptivo, ¿sí? En el que los demás estaban primero antes que nosotros mismos. Y hoy estamos en la segunda parte de esta serie, y como dijimos la semana pasada, ¿qué pasó al día siguiente de la Navidad? Bueno, el día siguiente de la Navidad en aquellos lugares era un caos totalmente, ¿sí? El tema era porque había un censo, y el censo era recaudatorio. El censo significaba dinero solamente, ¿sí? Y acompáñame, ¿dónde dice esta palabra? Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Es decir, un día después no existía la Navidad, solo había
caos y en medio de ese caos nació un rey, pero hemos reducido a Jesús a solamente una figura religiosa. Y bueno, no solamente es una figura religiosa, de hecho, el ángel que conversó con María antes del nacimiento de Jesús le dijo a María: su reinado no tendrá fin, porque obviamente había nacido o iba a nacer un rey. Ahora, a cientos de kilómetros de Belén había un grupo de personas que se dedicaban a estudiar las estrellas, la luna, los movimientos astrológicos y también las escrituras hebreas. Y entonces ellos vieron que algo extraordinario sucedió, una estrella nueva que no habían visto antes, y eso era el indicador de que había nacido un rey. Más específicamente había nacido el rey de los judíos. Así que viajaron hasta Jerusalén a conocer a ese rey recién nacido, y esto es lo que nos dice Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, acerca de este episodio. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Es decir, ellos asumieron que todos en Jerusalén sabrían la noticia. Todo el mundo estaría alegre diciendo: sí, en tal lugar, en tal domicilio, en tal dirección, ahí nació. Pero nadie parecía saber en realidad de lo que estaba sucediendo, de qué estaban hablando ellos. Y entonces ellos dijeron lo siguiente: pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. El problema con esto era que los judíos ya tenían un rey, el rey Herodes. Así que ve lo que dice la escritura: cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Y claro, él estaba preocupado porque atentaba contra su reinado, contra su legado, y la gente, por otro lado, estaba preocupada porque que hubiera otro rey significaba una guerra civil, significaba muertos, problemas, conflictos, y ellos no querían eso para nada. Continúa la historia y dice: mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Es decir, Herodes estaba ya con un nuevo término, y entonces pasamos a lo que sigue, y al pasar a lo que sigue, en realidad lo que Herodes estaría diciendo con este Mesías es que era el Cristo, ¿sí? Así que les preguntó, según este texto, a los sabios, a los religiosos de su corte: ¿qué no dicen las escrituras algo sobre dónde ha de nacer el Mesías? Ahora, en el término hebreo es Mesías, el término en el griego es Cristo. Así que el término Cristo no es un nombre, incluso Mesías no es un nombre, es un título realmente que significa rey, el último rey, el máximo rey ungido por Dios. Y entonces Herodes de alguna manera sabía, o él quería, que su dinastía, sus hijos, pues gobernaran, y entonces con este nacimiento de este rey se veía amenazado totalmente su plan. Por eso es que él preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Qué bueno que preguntas, yo creo, dijeron sus sabios, como a unos 10 kilómetros más o menos de aquí, de este lugar. Y le dicen: ¿dónde? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿De quién está hablando? Del profeta Miqueas. Y luego declara lo que dice el profeta Miqueas, dice: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y cuando escucha esa respuesta, Herodes dice: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Sí? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque esto fue profetizado, está en las escrituras hebreas. Si la gente se entera por medio de los sacerdotes que acabo de llamar para que me expliquen, de que hay un rey que ya nació, entonces estoy condenado totalmente, ¿sí?
Entonces lo que hizo Herodes fue convocar a una reunión ahora diferente totalmente esa primera. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Es decir, Herodes estaba tratando de averiguar la edad más o menos que tendría ese nuevo rey, Jesús. ¿Para qué? Bueno, pues para poder planear qué hacer. Recuerda, él era un planificador, él era un arquitecto, un constructor, él era un estratega militar. Había estado durante 40 años en el poder y no se iba a sentar a esperar a ver qué iba a suceder. Él estaba acostumbrado a manejar los conflictos. Así que aquí es donde nuestra vida, en este momento de la historia, se cruza con la del rey Herodes. Herodes no tenía ningún problema en reconocer que había pecado, que era un pecador. De hecho, su familia adoptó el judaísmo generaciones anteriores. Él era como segunda, tercera generación en el judaísmo y ahora él era el rey de los judíos y además gobernaba en esa región específicamente. Así que por eso Herodes no tenía absolutamente ningún problema con ir al templo, hacer rituales que se ofrecían, presentar sacrificios de animales en ese lugar por los pecados, reconocer que Jehová era Dios. De hecho, déjame decirte, Herodes fue quien reconstruyó el templo judío. Él gastó parte de su fortuna y cobró además impuestos de la gente para completar ese templo que fue considerado en un momento una de las maravillas del mundo y fue llamado en algún momento el templo de Herodes incluso. Ahora, lo que te quiero decir algo es que realmente el perdón de los pecados, los rituales, las ceremonias, los sacrificios, esos eran una cosa, ¿sí? Herodes estaba de acuerdo en todo eso, pero someterse, postrarse delante de otro rey, ante otro gobernante, eso nunca lo iba a hacer Herodes. Y ahí es donde estamos tú y yo el día de hoy, porque mientras hoy la implicación para ti, para mí de esto es que en el año 2023, mientras la iglesia, lo espiritual esté por un lado, mi trabajo secular esté por otro lado, Dios esté por otro lado en el cielo también, eso está bien, cada cosa está en su lugar, ¿sí? Así es como yo vivo la vida, así es como tomo mis decisiones el día de hoy, la iglesia, lo espiritual por un lado, Dios allá en otro lado, yo en mi trabajo por otro lado. Así que entonces, mientras separemos el cielo de la tierra, por decirlo así, mientras separemos lo espiritual de lo terrenal, de lo secular, y entonces ahí seguimos adelante, mientras lo separemos, entonces todo está bien. Pero, el primer día después de la Navidad, eso dejó de ser una opción. Separar el cielo de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el cielo y la tierra, o el cielo en la persona de Jesús, había bajado a la tierra en forma de un rey bebé. Era un bebé en ese tiempo, Jesús. Y ese rey habría de establecer un reino en este mundo, diferente al reino de este mundo, y ese reino estaría en el corazón de hombres y mujeres, y él invitaría a ese reino a todas las personas que quisieran entrar y participar en ese reino, de todas las generaciones, de todas las naciones, de todas las razas. Así que ve lo que dice la Escritura. Dice, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Está hablando de esos sabios del oriente que habían venido. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando llegaron a la casa, escucha bien, vieron al niño
con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Ahora, aquí quiero un paréntesis porque a lo mejor vemos postales, imágenes del nacimiento de Jesús, de los sabios o como le llaman reyes magos, pero en realidad lo que la Escritura dice es que cuando los sabios llegaron, posiblemente, o por lo que la Escritura dice, ya Jesús ya había nacido, Jesús ya tendría más tiempo de edad, ¿sí? Pero ellos llegan y se postran delante de él como si se postraran delante de un rey. Y llegan a una casa ya, no llegan a un pesebre, ya está en una casa y lo están haciendo como adorando a Dios, porque Dios se había hecho carne en la persona de Jesús, se había hecho hombre para habitar entre la humanidad, ¿sí? Entre nosotros, para demostrarnos cómo es Dios realmente en la persona de Jesús. Ahora, Juan, el apóstol Juan, uno de los biógrafos de Jesús, él nos dice, nos narra de alguna manera el cómo era Dios a través de Jesús. Él dice que cuando ve a Jesús, dice que Jesús estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, él no como que era gracia un día y verdad otro día, no, era completamente gracia y verdad todo el tiempo. Y siendo anciano, él narra también en uno de sus libros, él narra también y nos dice, es como que Dios es amor. Y él describe así a Dios en la persona de Jesús, porque cuando ve a Jesús, ve los ojos de Jesús, él ve realmente el amor en los ojos, en las acciones de Jesús. Así que Jesús nos invita a ese reino, un reino donde pones realmente a otros primero, donde amas, y así era realmente o es nuestro Rey, Jesucristo, ¿sí? Ahora, de vuelta a la historia, vamos una vez más ahí, dice, entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció. Y luego dice algo terrible, dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Me imagino esta parte. Los soldados a disposición de Herodes le dicen, su majestad, ¿usted quiere matar a un niño? La respuesta es sí, a ese rey judío que nació, pero lo que nos está diciendo es que matemos a todos los niños de la región que usted gobierna. Sí, esa es mi orden. Imagínate, y aquí quiero llevarte algo que yo espero que tú puedas captar y llevarte de este mensaje. Cosas malas le han sucedido todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, a personas buenas, a personas inocentes. Desde que el pecado entró a este mundo, eso ha pasado, injusticia. Cosas malas le suceden a personas buenas. Y quizá este mensaje es para ti, que me escuchas el día de hoy. Quizá esta es la parte del mensaje que tú necesitas oír y grabar en tu corazón. Y escúchame bien, nuestra fe no nos pide que ignoremos la crueldad, la injusticia y el sufrimiento. No, para nada. Y espérame, y te voy a decir por qué también, porque las cosas más terribles le pasaron a la mejor persona que ha existido en este planeta Tierra, que fue a Jesucristo. Y no solo tenemos tú y yo que ignorar la injusticia, todas estas cosas, sino que como seguidores de Jesús tenemos que enfrentar la crueldad, la injusticia, el sufrimiento, la maldad en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque es un recordatorio del por qué Dios envió a su Hijo como un rey, para enseñarnos una manera diferente, un reino diferente, una manera diferente de vivir. Esa es la razón por la cual tenemos y celebramos tú y yo la Navidad año con año. Ahora, Herodes eventualmente pues pasó desapercibido a través de la historia, pero déjame decirte algo, la historia dice que
40 años después aproximadamente del nacimiento de Jesús, el mundo, las personas fuera de Palestina, los gentiles, los griegos, los romanos, apenas comenzaron a entender la historia, la tensión y la realidad de lo que había sucedido. Y seguimos, no les había caído el 20 todavía, ¿sí? ¿Qué habían entendido 40 años después? Lo siguiente, que Dios había enviado a un rey al mundo, a su mundo, a nuestro mundo, y que entonces había una tensión entre el reino de los hombres y el reino de Dios. ¿Sí? ¿En quién? En la persona de Jesús, porque Jesús era ese rey que Dios había enviado. Y esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, en Siria específicamente, en una ciudad increíble que se llamaba Antioquía, una de las ciudades más importantes, más ricas del Imperio Romano en esa época. En ese lugar se acuñó un nuevo término para describir de alguna manera lo que estaba pasando en la ciudad. Era una respuesta a un nuevo movimiento, un movimiento de hecho político. Fíjate bien, era no un movimiento religioso, era un nuevo movimiento, un movimiento político, no uno religioso, sino uno realmente diferente, porque tanto como los griegos, como los romanos, como los gentiles estaban eligiendo ahora seguir, obedecer y jurarle lealtad a un nuevo rey, con un nuevo reino. Y se referían a ese nuevo rey como el Cristos. Y esto, déjenme decirle, era perturbador en cualquier nivel, ¿sí? En varios niveles. En primer lugar, te digo porque este Dios Rey, Jesucristo, al que le estaban jurando lealtad ahora todos estos seguidores, había sido crucificado 10 o 12 años antes por los romanos, ¿sí? Y entonces estaban diciendo ahora que era Dios, a que habían crucificado, realmente era su Dios en la persona de Jesús, ¿sí? Pero a diferencia de todos los reyes paganos, este Dios no pedía sacrificios. Es más, él decía que él era el último, el mejor y el máximo sacrificio. No un sacrificio como un buen amuleto de la suerte, ¿sí? Sino el sacrificio por el pecado de este mundo, por el pecado de las personas, ¿sí? Entonces esto es extraordinario realmente. Jesús era un rey que no pedía sacrificios, sino lo que cualquier rey terrenal requería o exigía o pide, que es lealtad y obediencia. Entonces, en el primer siglo, esto que te sirva de contexto, lo secular y lo espiritual eran cosas completamente separadas. El reino espiritual, el reino secular, estaba cada uno por su lado, ¿sí? A los dioses en ese tiempo no les importaba el comportamiento de las personas, con que hicieran sacrificios de sangre puntualmente eso era suficiente. Y a Roma, por otro lado, no le importaba a quién adoraras. De hecho, su lema era algo más o menos así en el Imperio Romano, era adoren a sus dioses, obedezcan a César. Ese era su lema, imagínate, pero para un grupo de seguidores en Antioquía, en esa ciudad, esto ya no era opción. No, ya no queremos adorar a otros dioses, ni queremos adorar al César, porque Jesús era ahora su Dios, y no solamente era su Dios, era su rey también. Así que se juntaban estas dos cosas, lo secular y lo espiritual, y esto es lo que no podemos perder de vista, ¿sí? Los ciudadanos de Antioquía no estaban cambiando de religión, los ciudadanos de Antioquía estaban cambiando su lealtad. ¿Y en quién ponían su lealtad, Alfonso, ahora? En un rey, Jesús, que los invitaba a vivir de una manera totalmente diferente, un reino disruptivo donde las otras personas iban primero antes que uno mismo, el reino al revés lo llamaríamos, ¿sí? Donde tú sirves sin esperar nada a cambio. De hecho, este rey Jesús, él mismo modeló
este principio y este reino al revés, porque él un día reúne a sus discípulos, se agarra una toalla, un balde con agua y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Es el reino al que somos invitados, el reino donde prestaban a otros y no esperaban que les devolvieran el favor. Ese reino donde eran guiados por principios para no cometer fraude, no robar, no adulterar, llevaban las cargas unos de los otros, perdonaban las ofensas de otras personas y en lugar de ir a ofrecer sacrificios de animales al templo, el primer día de la semana, era un día laboral, muy temprano, se reunían en jardines y en casas y en lugar de hacer sacrificios comenzaban a cantar canciones de gratitud por el sacrificio que ese rey había hecho por sus pecados. Realmente un reino donde ignoraban el sistema de castas. No había judío, no había gentil, no había hombre, no había mujer, no había esclavo, no había libres. Es decir, todos eran libres, ¿sí? Y entonces esto es extraordinario. Si seguimos adelante, me emociona realmente, porque además de eso, era un reino donde Pedro lo dijo de alguna manera, donde todos eran coherederos de ese reino. Y algo grandísimo, ese rey les ordenó además someterse a las autoridades. Él mismo se sometió a las autoridades cuando lo detuvieron, cuando lo juzgaron. Él podía haber hecho algo disruptivo y acabar con todo el mundo, pero no lo hizo. Así que esto no se trataba de una religión más. Esto era una revolución, esto era una transformación, esto era realmente un cambio. Así que todo el mundo se estaría preguntando cómo llamarle a esta gente, cómo llamarle a estos participantes, a estos seguidores. Ellos se hacían llamar creyentes, discípulos, pero ¿cómo realmente llamar a esa gente? Y entonces Lucas, uno de los biógrafos de Jesús, que escribió el Evangelio de Lucas, que escribió también el libro de los Hechos, él dice lo siguiente: fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En el primer siglo, el término cristiano, escúchame bien, más que un término era una acusación, ¿sí? No era un término religioso, era un término político, de hecho, porque no había zeusianos, los que adoraban a Zeus, no había jupitarianos, los que adoraban a Júpiter, o martianos o marcianos, los que adoraban a Marte, no, ni siquiera existían, ¿sí? Podía ser o cesariano, porque adorabas y eras leal al César, o herodiano, porque adorabas o eras leal a Herodes, o cristiano, porque eras leal y obedecías a Jesús. De hecho, ser cristiano en el Imperio Romano, con el tiempo se convirtió en un delito. ¿Sabes por qué? Porque realmente no era por a quién seguía, sino porque era antirromano ser un cristiano. De hecho, los cristianos no fueron perseguidos por lo que creían, sino por a quién habían elegido obedecer. Eso es extraordinario, ¿sí o no? Eso es tremendo, la verdad. Ahora, Herodes se resistió, no adoró a Jesús como rey. Los sabios vieron la estrella, fueron y adoraron. Los seguidores, primeros seguidores de Jesús en Antioquía, fueron leales y obedecieron a ese rey. Jesús no era un ícono religioso, Jesús era el rey, había nacido un rey, sigue siendo el rey el día de hoy, pero la pregunta que te hice la semana pasada es muy fácil: ¿Jesús es tu rey? Pregúntate eso, ¿Jesús es realmente mi rey? Y déjame decirte algo, el mundo no fue transformado, no fue cambiado por personas perdonadas, no, fue cambiado por personas que perdonaron a otros, que perdonaban a los que los ofendían, ¿sí? Las personas fueron los perdonadores los que cambiaron el mundo, las personas que decidieron participar, no solamente quedarse con entrar en algo, sino participar en algo tan disruptivo como ese reino de Jesucristo, ¿sí? Los que tuvieron una insatisfacción santa, no estaban de acuerdo con el status quo y entonces decidieron seguir a Jesús
y abrazar sus valores, su reino, para poder crear un cambio extraordinario. Yo te pregunto, ¿quieres hacer que México cambie, que Durango sea transformado, que tu comunidad sea transformada, que tu familia sea transformada totalmente? ¿Tú lo quieres realmente? ¿Eso es lo que está en tu corazón? ¿Quieres ser la luz de este mundo, como dicen las Escrituras? Entonces, el desafío es hacer lo que hizo esta gente de Antioquía: rendirle nuestra lealtad, nuestra obediencia a nuestro Rey Jesucristo. Herodes no lo hizo y su nombre quedó solamente como una nota de pie de página. Es más, a lo mejor hasta ni pudo haber quedado, pero no lo hizo y ahí quedó, se perdió. Se perdió. Ahora, Juan, el apóstol Juan, siendo ya un hombre muy anciano, tratando de resumir todo esto que te acabo de describir, él escribió lo siguiente: en él, o sea, en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y cuando escribió esto Juan, había realmente mucha oscuridad. Quizá Pablo y quizá Pedro ya habrían sido ejecutados por Roma. Quizá Jerusalén ya estaba rodeada por la 10ª legión para entonces destruir y quemar el templo de Jerusalén. Eran tiempos realmente muy oscuros, ¿sí? Sin embargo, en ese tiempo la luz era mayor que la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando más densa es la oscuridad, entonces la luz brilla más. Y yo no sé cuál sea tu oscuridad. No sé cuáles sean tus tinieblas en este momento que estás enfrentando, pero lo que sí sé es que la luz de Jesús puede resplandecer en ti. La luz de Jesús puede cambiar tu vida, la luz de Jesús puede cambiar tu situación y la luz de Jesús puede cambiar la actitud y la manera que estás lidiando con esa adversidad y esa oscuridad y esas tinieblas que estás enfrentando en este momento. El día después de la Navidad no se acabó la Navidad apenas estaba comenzando. Jesús, tu Rey, es tu Salvador, sí, pero es un Rey que te invita a adorarle, un Rey que te invita a serle leal, un Rey que te invita a obedecerle, un Rey que te invita a participar en algo, en su reino aquí en la tierra, un Rey extraordinario. Te invita a que lo hagas el Rey y el Señor de tu vida. ¿Y sabes qué? Al hacerlo, vas a vivir una clase de vida que solo Él nos puede dar. Y entonces vas a ser luz para otras personas también. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Nos vemos en el cierre de esta serie la próxima semana. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.